muy frecuente al que se van a enfrentar. Acuérdense, todo lo peor posible les va a pasar en el ejercicio de la medicina. Y un escenario muy común suele ser que a la mamá de la niña alguien le mete alguna idea, alguna duda de que si a la niña la violaron o no. ¿Y a dónde creen que va a llevar la señora a su niña? ¿A dónde se les ocurre? ¿La va a llevar inmediatamente a la fiscalía a poner la denuncia? No, la voy a llevar con un médico. Va a llevar con un médico, porque primero quiere estar segura de si sí o no, ¿verdad? ¿Lo va a llevar con el pediatra o con el ginecólogo? Que suelen ser los más empleados, a veces con el médico general. Y primero muchachos, pues, aun y cuando tuvieran el conocimiento, porque esto no se enseña ni en pediatría ni en gine, por desgracia, yo creo que debería dárseles al menos algo. La, la realidad es que no somos, como médicos, aunque seamos el mayor especialista en ginecología, no somos los legalmente autorizados para hacer estos exámenes, es el médico legista. ¿Vale? Entonces el escenario es más frecuente, se les van a llevar niñas a que se las chequen por presunta violación. Entonces hay un diagnóstico diferencial a tomar en cuenta, que es la escotadura congénita, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahí. Entonces, los himenes tienen muchas variantes anatómicas y dentro de ellas pueden tener muescas, pueden tener pequeñas indentaciones, fracturas, lengüetas incluso, ¿verdad? Se llega a ver. La escotadura no es más que una muesca congénita, natural, normal, ya viene así de fábrica, en forma de U, dicen los autores, la cual no alcanza el borde de inserción del himen, la base, queda un espacio libre. Estos son hallazgos completamente naturales que a un médico inexperto le puede pasar por un falso positivo, ¿no? El desgarro, como ven, aquí la diferencia es clara, es en forma de V, es completo, desde el borde de inserción, desde la base hasta el borde libre, completito, para decir que es desgarro. No se acepta o no existe aquí el desgarro incompleto, ¿verdad? No hay tal cosa, o no es desgarro, en absoluto. Entonces, cuando vemos nosotros esta marca, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Suponiendo que aquí no hubiera nada, que aquí estuviera completito, y yo me topo esto, ¿habría o no habría penetración? ¿Qué opinan? Sí. Suponiendo que aquí no hubiera nada, aclarando. No. Aquí estuviera sano. ¿Habría penetración? No. No. Porque esto es una escotadura. Observen, si este es el himen, ¿verdad? Está el borde libre. Hasta ahí llega. Pero no alcanza la base del himen. Que dicen, sería normal, ¿es correcto? Este es un hallazgo normal. Nunca alcanza el borde de inserción. No alcanza la base. Esto es importante porque a un médico inexperto que no tenga la habilidad, o incluso hasta un médico legista se le puede ir, y va a pensar que sí hay penetración. Y todavía, muchachos, para agregarle más sal a la herida, le dice, sí, tu niña está violada. Recuerden, nosotros no somos quienes para decir si es violación o no, porque no nos consta las circunstancias. Debemos evitarnos hacer conclusiones que no nos tocan, y de preferencia si un día tienen o les llega una mujer que trae a su niña a revisión, no la revisen, vamos a hablar del Ministerio Público, el único que se la puede revisar es el médico legista, aunque yo sepa, el único capacitado y el que tiene la autorización para decir es un médico legista. ¿Vale? Mandamos a la paciente a la fiscalía o le hablamos a que vengan de la fiscalía a ver a la niña, no sé. También acuérdense que hay que avisar, hay que ser chismosos en todo lo de menores y evitémonos esos juicios. Si ya por alguna razón nos vemos en la necesidad de revisarla, como médicos generales, clínicos, pues evitarnos decir esa palabra, ¿sale? ¿Queda claro eso? Muy bien.
Entonces, tengan siempre presente en cuenta que podemos ver escotaduras y no necesariamente desgarro. Un diagnóstico diferencial que suele causar problemas. Hay otro himen que suele causar muchos problemas. ¿Han oído del himen complaciente? Pero también soy muy campechano. ¿Alguien ha oído de ese tipo de himen? No, doctor. Bien, el himen Es complaciente. Es el himen que es elástico, ¿no? Así es, un himen demasiado elástico, porque el himen es elástico por sí solo. Muchos dicen mejor un himen dilatable. Se utiliza también decir himen elástico, de todos modos. Pero es un himen que puede dilatarse, que es tal pues digamos, su flexibilidad que permite el paso del pene o de algún objeto sin romperse. Se llega a dar, yo he visto dos, en 8 años que llevo chambeando en esto, he visto 2 himenes con. Los libros dicen que para hacer esto, para demostrar si un himen es complaciente o no, le introducen los 2 dedos ahí a la paciente y si saben es que es un himen complaciente. La realidad es que no vamos a andar haciendo eso, no vamos a andar ahí a las pacientes, a las víctimas. Lo más común y la manera en la que yo me di cuenta de himenes complacientes es que tú le vas a pedir durante el examen que puje un poquito, que haga maniobra de Valsalva para que distender un poquito los genitales y te deje mejor ver la zona. Es una maniobra muy frecuente. Entonces, a veces cuando les pides que pujen un poquito, que hagan presión, se abre solo el himen, no hay más de 2-3 centímetros. Ah, caray. Y no está lacerado ni nada, pero está dilatado. Y ya sí ya deja pasar los dedos fácilmente, ¿no? Ah, caray, sí está raro, ¿no? Otra me di cuenta, pero porque la paciente empezó a reírse a diestra y siniestra, carcajeándose y al carcajearse pues mutaban, ¿no? Fue una maniobra de Valsalva. En estos casos no se puede saber por el puro medio físico, o sea, por el puro examen físico, no podamos saber si ha habido penetración o no. Si te abre solo, no podemos saber si algo entró ahí o no. Este sí representa un problema médico legal. Otro que habíamos platicado es la penetración vaginal en las menores. Bien, el ángulo subpúbico de las niñas entre menores a 6 años promedio, todavía infantes, tan estrecho como ustedes lo pueden ver ahí, la penetración es prácticamente imposible. No puede entrar por ahí ni siquiera a veces un objeto pequeño, si no las lastimarían severamente. Ya en niñas de 6, 11 años en adelante, por esa edad que empiezan ya el desarrollo de caracteres, pues ya se permite un poquito el paso, pero también lastimarían. Habría grandes desgarros que a veces alcanzan periné, alcanzan hasta el recto o peor aún hasta la cavidad abdominal. Entonces, cuando nosotros a veces nos dicen, también es un punto que tengan presente, cuando nos llevan una niña de 2, 3 años diciendo que la violaron, lo más seguro es que no, porque probablemente lo hubieran mandado al hospital muy grave y se hubiera muerto. Entonces, ya de entrada nos vamos dando una idea que a lo mejor puede ser una falsa alarma. La hubiera lastimado severamente. Entonces, es casi imposible sin lastimarlas sobremanera. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ya saben, callen ahora o hablen para siempre. No, doctor, está bien. Igual en el área genital, ya en otras partes, labios, vulva, horquilla, etcétera, podemos ver otras lesiones que, como podemos encontrar en cualquier otro sitio, indicándonos violencia física, tales como eritemas, que esté enrojecida la mucosa, etcétera, equimos y hematomas, laceraciones, desgarros, escoriación, cualquier otra huella de violencia que pudiéramos encontrar, tanto a nivel genital, como inclusive, muchachos, no es aconsejable, no lo hacemos de rutina, pero a veces puede ser necesario introducir el espéculo vaginal. Acuérdense que es incómodo para la paciente y más para una víctima, pero a veces también vamos a encontrar lesiones internas en los canales, en el canal vaginal, en las paredes o hasta en el cervix, ¿vale? Especialmente cuando sea en algún objeto raro, ¿no? Por aquí el primer juicio oral que hubo en la laguna de Durango, toda la laguna, Coahuila empezó después, precisamente una introducción de un tenedor
y por fuera no se veía nada, traía muchas lesiones, pero por dentro sí traía muchas. ¿Cómo pudo haberse lastimado sola por dentro? Algo tuvo que entrar, así de simple. Bien. Bueno, aquí tenemos ejemplos de otras lesiones que por sí solas no nos van a hablar de penetración, pero que sí nos hablan de violencia o de manipulación a nivel genital. Por ejemplo, ahí vemos una pequeña laceración a un lado del meato urinario. A lo mejor si viéramos el resto del himen podríamos ver más cosas, pero con esta sola, si bien no puedo decir que hay penetración, sí puedo decir que hubo maniobras a nivel genital. Manipulación, lo que llaman coito vulvar, ¿verdad? Que nada más haya sido el roce de los genitales, etc. Bueno, entonces resumiendo, hablamos de si hay desgarro o no hay desgarro. Si es un desgarro reciente, menos de 10 días, al momento del estudio, describirlo. Si es antiguo, más de 10 días, ya no sabemos cuánto. De existir estas carúnculas, ¿se acuerdan? Estos restos de himen, pues quiere decir que ha tenido partos. Entonces, obviamente hay penetración, nadie es la Virgen María, pero ya no podemos también, equivale a penetración antigua, ¿verdad? No podemos. De no haber desgarro y ver un himen normalito, sano, presión, no ha sido penetrado. Acuérdense, lo desflorado ya no vale, oye muy, muy feo, o es juicio de valor. Si el himen está completo, pero es ese himen elástico, ese himen complaciente o dilatable, ya no podemos decir si hay penetración o no. Lo que aplica, fuera de otros exámenes que vamos a ver, si hay una resolución de la Suprema Corte, hay muchas cosas que la ley no dice, pero la Corte sí lo puede interpretar, que si bien el himen elástico no va a quedar lesión, cualquier otra lesión en el área genital, algún otro desgarro, alguna otra parte, se va a entender como penetración. Pero eso nada más para ese himen. Todos los demás no hay bronca. ¿Vale? ¿Dudas? Yo, doctor, una pregunta. ¿Mm? Mencionaba usted que solamente bajo condiciones específicas un médico clínico puede ver estos casos. ¿Cuáles son esas condiciones específicas? Por ejemplo, que seas el único médico en kilómetros. Te van a ir al servicio social, a ranchitos donde, por ejemplo, aquí van a ranchos del estado y solamente hay médicos legistas en Durango, en La Laguna y Santiago Papasquiaro. Solo tenemos 13 médicos. Imagínense, pues manden a la paciente hasta quién sabe cuándo, ¿no? De preferencia hay que buscar la manera de no hacer ese estudio, ¿vale? Ver que la puedan mandar al médico. Me le hablo a la policía, que la policía la lleve, algo. Y por esas circunstancias de lejanía, de que eres el único médico, que la paciente viene muy grave, como vamos a ver más adelante, entonces sí tendrías que intervenir. Si no, vamos a echarle la bolita al médico legista. ¿Sale? Sí, y en base, bueno, si nosotros hacemos este estudio, ¿debemos de tener evidencia en base a fotografías o solamente Sí, con el expediente? sería lo recomendable. Claro, hay que pedir consentimiento informado y Sí. si fuera posible tomar fotos. Y si no, no es obligatorio las fotos, más en menores. Pero sí hacer tu notita en el expediente y todo el rollo, ¿no? Que eventualmente van a poder hablar a declarar lo que viste. Muy bien, doctor. Gracias. Bueno, ahora vamos. Ay, me fui hasta al final. ¿Algo? Me fui hasta el final. Ahora vamos a ver el ano. Muchachos, el ano, bueno, la anatomía todos la conocen, ¿verdad? Es un orificio, tiene unos pliegues radiados, que se les llaman, no existe, y tenemos dos capas de músculos, ¿de acuerdo? Una capa interna, el esfínter es dos capas, una interna que es de músculo liso, involuntario, que normalmente pues se dilata y es el que nos da la urgencia, y una capa externa de músculo estriado, esquelético, ese sí controlamos a voluntad, y es el que nos permite la continencia, el aguantar. No hay mucho que explicar en cuanto a fisiología. Y bueno, muchachos, ojo,
¿Para qué sirve el ano? Bueno, otra vez retomando. Se oye muy campechano, pero ¿para qué sirve el recto y el ano? Los escucho. Para la defecación. Para la defecación. Es decir, el ano va a permitir el paso de un cilindro de material fecal, pues cuyas dimensiones y consistencia incluso puede ser muy parecida a la de un pene humano, ¿no? O sea, en el caso de los adultos, muchachos, y sobre todo a los que les guste ver esos videos raros en páginas extrañas que empiezan con X, se darán cuenta, en el caso de las actrices pornográficas, cómo pueden llegar incluso a introducirse objetos de grandes dimensiones, se ve muy grotesco, sin que les genere lesión. No se desgarran, no se rompen, no sangran, precisamente porque el ano está preparado para dejar pasar ahí objetos de dimensiones muy similares a la del pene. Entonces, aquí es más difícil. Si en lo genital está muy canijo y tiene muchos que veres, en lo anal, en los adultos, es probable que no pase nada, que no les quede evidencia. Si fuera un ataque anal, y a lo mejor las alteraciones van a ser mínimas, inespecíficas. Donde sí puede haber mucha lesión es en los niños, en los menores, ¿no? Tanto por la cuestión de tamaños como por la propia fisiología. Las lesiones que pudiéramos encontrar más frecuentemente incluyen hematomas, equimosis en la mucosa o alrededor del ano, que esté congestivo, enrojecido. La inflamación hace que los pliegues se borren, sus pliegues radiados. Puede haber fisuras, algunos desgarros, siendo uno de los más comunes, o más, dicen los libros más patognomónicos, uno de Wilson Johnson, lo he visto uno, o si es muy pequeño el infante, igual, ¿verdad? Desgarros muy severos debido al tamaño. Muy bien. Y también vamos a hablar de reciente y antiguo, muchachos, pero aquí no se le va a llamar así. Aquí vamos a hablar de agudo, entendiéndose cuando la agresión vía anal, que muchos llaman sodomía en textos antiguos, cuando sea de menos de 10 días. Igual, mismo punto de corte que en el himen. Pero lo antiguo, aquí vamos a decir que es crónico. ¿Sale? Quiere decir, si encontramos evidencia antigua en el ano, no quiere decir que hubo una penetración antigua. Quiere decir que hubo muchas, o sea, que es una persona que ha sido agredida muchas veces por la vía sexual. ¿Vale? Esa es la diferencia. Igual, en los pediátricos, en los niños, la penetración aguda sí nos puede dejar lesiones y ese desgarro de Wilson Johnson que vamos a ver suele aparecer a la hora 6, igual nuestra caratulita del reloj y todo el rollo, ¿no? Desgarros, etcétera. Y como decíamos, en adultos puede que no pase nada, más porque es común que quienes usan la vía anal, ya sea consensuado o atacando a alguien, se van a poner alguna suerte de lubricante o se practica algún enema antes de realizar este acto, ¿no? Entonces, por eso no hay tantos cambios, pero los cambios son muy leves. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno. Y esto sería algo que podríamos ver, digo, es más fácil verlo en los pediátricos que en los adultos. Podemos encontrar escoriaciones, desgarros, borramiento de pliegues, fisuras, eritema, congestión, etcétera. Esto es un ejemplo de lo que podríamos encontrarnos en el anito y que a ustedes les debe de prender el foco, sobre todo cuando lleguen estos a urgencias o a pediatría. Vale, ahora, también sepan que pues estos hallazgos son inespecíficos, ¿verdad? Los podemos ver en muchas otras circunstancias. ¿Qué tal si el niño es muy estreñido? Si trae dermatitis, si se rasca, tiene parásitos, tiene padecimientos. Entonces, por eso es que preguntábamos, ¿verdad?, al principio en el interrogatorio pues, las enfermedades que pudieran enmascararnos el resultado. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Dudas de lo que se puede ver? No, doctor. Muy bien. Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, digamos que un niño fue abusado y pues evidentemente a los pocos
días se pueden ver estos hallazgos. Pero ¿qué pasa si el abuso se denuncia un par de semanas después, un par de meses después? ¿Se pueden seguir viendo algunos hallazgos? Probablemente ya no encuentres nada. Obviamente, acuérdense, no es esto el único estudio. Hay valoración psicológica que se le hace a los niños y testigos y todo lo que podamos encontrar. No solamente tenemos el examen físico, ¿vale? Aquí sí, aquí con los niños en particular, sí ayuda mucho la evaluación psicológica, ¿eh? Ya en el adulto, los adultos incluso hasta la pueden alterar deliberadamente, fingir o resistirse al examen, pero el niño no. El examen psicológico, el niño te va a decir todo. Inclusive se usan los famosos muñecos sexuados. Ustedes han visto, señala dónde te hicieron, ¿no? Si se llega a usar. Bueno, este es el desgarro de Wilson Johnson. Supuestamente es un desgarro de forma triangular que apunta hacia el ano. Y pues se da porque precisamente se distienden las paredes, se vence la elasticidad porque está pasando algo grande por ahí. Y así se supone que se ve. Muy bien. Estaría otro, este es más ovalado, pero bueno, observen incluso como hay hematoma, ¿verdad? Esto es hematoma, pues aquí está el desgarro. Esto es una penetración reciente, aguda, menos de 10 días. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Pasa con lo antiguo, les digo. Aquí le vamos a decir crónico, entendiendo que esa víctima ha sido abusada muchas veces, con unas cuantas, con unas pocas, no va a quedar evidencia, si nada más que una vez. Pero si esto ha sido muy recurrente, que tenemos niños con historial de abuso sexual, los hay, aquí vamos a encontrar hallazgos antiguos, como es el borramiento ya perpetuo de los pliegues, ya no se le ven, un ano en forma de embudo y dilatado, o ya se lastimó incluso el esfínter anal interno. Ponemos al niño separamos sus nalguitas por su capa de músculo esquelético, va a cerrar solito, naturaleza va a ser fruncir, pero al dilatarse el esfínter interno, ya dañado de tanta penetración, se abre el externo, se trae consigo al externo y nos deja ver incluso el todo ese rollo, y aún los hematomas que nos presenten pueden ser consensuados, ¿no? O sea, aún la lesión podría no hablarnos de violencia necesariamente. Siempre pues, estudiando y viendo todos los hechos. Pero si aquí en medicina no encontramos evidencia física de lesiones en el área genital, pero la víctima jura y perjura que sí hubo penetración, ¿de qué otra manera creen que podríamos demostrarlo? Que no sea lo psicológico. ¿De qué otra manera? Ver si hay semen o líquido preseminal. Así es, ¿verdad? Hay un líquido, así yo a simple vista, no puedo saber si es semen. Hay un líquido blanco ahí en el fondo de la vagina, hay un líquido blanco ahí en la vulva, hay un líquido blanco en el ano. ¿Qué le voy a hacer a ese líquido? ¿Cómo voy a saber si es semen o no? Se estudia en microscopio. ¿Cuándo qué? Se puede estudiar en microscopio y se ven esperma. Exactamente. Ese va a ser, digamos, el estándar de oro, ¿verdad? Ahí hay espermatozoides y si están ahí en el fondo del saco vaginal, pues quiere decir que hasta ya llegó un pene. Así de simple, ¿no? Una forma de decir, hay penetración. Bueno, las muestras que vamos a tomar de esta paciente van a ser del vestíbulo vaginal, ahí del introito, del fondo del canal vaginal, haya o no haya líquido, se van a tomar las muestras si así aplica. Fondo de saco vaginal, la mucosa anal, del recto, de la boca, si así amerita el caso. Puede hacer un cepillado genital para buscar cabellos que pudieran ser ajenos, las uñas que ya vimos que pudieran darnos DNA ajeno si la víctima lo arañó, sangre y orina, sobre todo para toxicología, y cualquier mancha o de evidencia en las prendas o en la superficie corporal, ¿no? Pues ahí en el vientre trae una mancha desecada que pudiera ser semen, vamos a tomarla ahí con, por regular las tomamos con hisopos. Bien. Bueno,
¿Qué pasa, muchachos, si tenemos, dijeron, el estándar de oro, pues es el espermatozoide, ¿verdad? Es de cajón y es diagnóstico de semen. ¿Qué pasa si tenemos un agresor azospérmico o vasectomizado? ¿Habrá espermatozoides? Incluso oligospermicos disminuye la posibilidad. Pues no, ¿verdad? Y sí ha habido casos dicen, no, también en el chat, es correcto. Incluso ha habido casos en Europa, en Estados Unidos, de gente que, pues, a sabiendas de que es o vasectomizado o azospérmico, pues han realizado violaciones seriales, hay asesinos seriales, violadores seriales. Entonces llega a pasar pensando que no los van a cachar porque no va a haber espermatozoides. Pero a lo mejor sí podemos demostrar la presencia ya sea de semen o incluso de este líquido preeyaculatorio, ¿no? De este material que lubrica. También se da, porque puede darse que el fulano haga coitus interruptus. Ya cuando ya va a eyacular, pues se sale y hace su acto en otro sitio. Podemos utilizar estas sustancias, fosfatasa ácida fracción prostática o el antígeno prostático específico. Solo hay dos zonas donde puede haber. En la sangre, que son niveles muy bajos, o en semen, así de simple, en el plasma seminal. Así que encontrar estas sustancias en genitales de una mujer, la única sustancia que los puede llevar hasta allá es el semen o líquido preeyaculatorio. Así de simple. Y también equivaldría a penetración. En el caso particular de la fosfatasa ácida, se produce tanto en las vesículas seminales, que es de donde viene la mayoría, y acuérdense que la mayoría del eyaculado en realidad proviene de las vesículas, y en menor medida de la próstata, es donde ahí surge. Incluso ya está en el líquido preeyaculatorio. Y el antígeno prostático, pues como su nombre lo dice, viene de la próstata. También la única manera en que podemos encontrarlo es en semen. El antígeno prostático, bueno, los hombres lo sabremos, es el responsable del fenómeno de licuefacción y gelatinización del semen, que viene posterior a su eyaculado, se gelatiniza y pasado una hora se vuelve a ser líquido. Lo habrán visto ahí en Histo. Bien, también es importante, muchachos, estas sustancias tienen, como toda evidencia biológica, química, tienen una vida media. En el caso de estas sustancias, máximo las podemos encontrar horas. Nos dicen por ahí 14 horas, o en el caso del antígeno 27 horas. Por lo regular nos llegan a aguantar ahí 3 días. Así que, muchachos, si una víctima dice que hubo penetración y va al estudio una semana después, ¿podremos encontrar esta evidencia? Pues no. Ya no. Se fijan, si corríamos contra reloj por los 10 días para el examen físico, también químico es todavía más, 3 días. La mayoría de los protocolos dicen, ya, si ya pasaron 3 días, ya ni siquiera tiene caso tomar las muestras. Volvemos a lo mismo, es carrera contra reloj, hay que urgir a las víctimas porque si no, vamos a perder esa evidencia. A lo mejor ahí es de donde nos vamos a poder agarrar, muchas veces es de ahí de donde nos agarramos para decir si hubo penetración. Nos da el examen químico más que el examen médico. Muy bien. Y en cuanto a los espermatozoides, decíamos, ¿verdad? Es el estándar de oro, es el confirmatorio, pues, de que es semen. No puede haber, en el caso de una mujer, no tendría por qué haber de ninguna manera espermatozoides en ningún área de su cuerpo que no sean los que fueron depositados a través de una penetración. No olviden que los vamos a perder si el agresor aplicó el coito interrumpido, si se puso un aditivo, algún espermicida. Por eso le preguntamos a la víctima, ¿verdad? ¿Se dio cuenta si usó algún aditivo? Si la víctima se aseó, ¿verdad? Ya fue y se lavó, se puso algún desinfectante, algún antibiótico, alguna sustancia tópica. También los perdemos, por eso lo preguntamos. Oiga, ya se aseó, ¿no? ¿Sabe que sí? Ya fuimos una ducha vaginal. Bueno, ya sabemos que no hay.
Y también acuérdense, ¿cuál es la vida promedio que ustedes han oído del espermatozoide? ¿Cuánto vive? ¿Puede ser 48 horas? Unas 48, 72 horas. 3 días también, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Va la víctima una semana después, cuando por fin se armó de valor. ¿Qué vamos a hallar? Ya se perdieron, se deshicieron, se desintegraron, se expulsaron. Adiós, prueba, ¿verdad? Hay que ir a la brevedad. Si bien esa es la vida, ¿verdad? Todavía los podemos encontrar ahí muertos y todo el rollo después de cierto tiempo. En el cervix se pueden encontrar todavía los 5 días, igual en el canal vaginal, 120 horas, 5 días, porque es el medio ideal para ellos, para eso están preparados, tanto la mucosa vaginal como el espermatozoide, para sobrevivir el más tiempo posible ahí. Pero todavía los 5 días pudiéramos encontrar espermatozoides muertos. En el caso del recto, que no es un ambiente idóneo, pues 35 horas, poco menos de 3 días. En el ano, 46. Y en la boca, que es un ambiente todavía peor para el espermatozoide por toda la enzima digestiva, por todo el flujo que hay siempre de líquidos. O sea, es volver a lo mismo, ¿verdad? Vamos a perder la evidencia. También señalarles, bueno, no podemos encontrar ADN masculino en esas muestras, como quisiéramos saber el ADN del agresor, solamente si tenemos espermatozoides, son células con material genético. De ahí en más, si no hay espermatozoides en la muestra, pues no vamos a hallar ADN. Es común a veces aquí se da mucho esto, que el Ministerio Público manda a pedir el estudio de genética de las muestras que tomó el médico, buscando el ADN. Oye, pero las muestras están negativas a espermatozoides, no va a servir de nada, no vamos a poder extraer ADN. Es importante señalar. ¿Sale? ¿Dudas? No, doctor. Muy bien. Bueno. Eso es para poder demostrar la presencia de semen, en casos en que a lo mejor la evidencia física no sea suficiente. Las uñas, hemos dicho siempre, de las uñas pudiéramos extraer ADN ajeno si la víctima arañó a su agresor. Pero bueno, también sepan que es un ambiente también muy, químicamente es un ambiente muy agresivo y el ADN a veces se puede perder. Hay muy baja probabilidad de extraer ADN pese a todo, ¿no? Lo interesante, muchachos, es que los protocolos de PGR para feminicidio y para violación ni siquiera contemplan la posibilidad de tomar muestras de uñas. Y por lo mismo no hay un criterio unificado, ni en Estados Unidos, fíjense, no hay un criterio unificado de cómo tomar las muestras. Hay quienes dicen, bueno, pues corte la uña completa con un corta uñas, algo que va a tener que utilizar 10 corta uñas nuevos y mandar cada uña por separado. Otros dicen, bueno, con un hisopo, como las muestritas que tomamos con hisopo, de la mucosa y todo el rollo, así también tómele de ahí del lecho unguial, ahí donde esté la mugre y todo el rollo, y otros dicen, escárbele a la uña, pero con un palillo. Entonces, es muy variable, no hay una técnica aceptada como la mejor, pero aún así, la posibilidad de extraer ADN es baja, de 85% de ADN en general, sea el de la propia víctima o cualquier otro ADN. Y encontrar ADN masculino baja al 30%, poniendo y que tuviéramos confirmación de que la víctima arañó al agresor. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Esta imagen se brincó entre la imagen de los espermatozoides en una muestra. Bueno. Ojo, muchachos, paramos aquí porque se nos viene la noche y volvemos a entrar. Sí. Hasta ahí de lo que habíamos visto. No, doctor. Ninguna. Bueno, esto fue el examen pericial, es decir, este es el examen para obtener
la evidencia, lo que queremos encontrar para probar el delito. Pero pues como el delito está ocurriendo en el cuerpo, en el cuerpo humano, también requiere atención médica. Y es importante señalar que a veces, si no hacemos bien las cosas, la atención médica va a interferir con el estudio. Entonces, la víctima primero va a urgencias y la revisan y todo el rollo, pero al hacerlo, al atender sus lesiones, pues obviamente modificamos las cosas, ¿no? Al hacer una limpieza, una curación, perdemos la evidencia. No quiere decir, muchachos, que no vayamos a revisarlas si lo ameritan, sino que cuando hagamos las cosas, vamos a tener que cuidar de no alterar cualquier posible evidencia que haya. Y si la vamos a tener que alterar, documentarla en el expediente, o si vamos a hacer una limpieza, primero tomamos una muestra de ese material para estudio. ¿Sale? Eso si no se puede, si no podemos esperar a que venga el médico legista, me les vuelvo a proyectar. Bien, entonces deben ustedes saber que la violación es una urgencia. No vamos a poder negarle la atención a la víctima. No, es que no es derechohabiente, bótese su unidad. No, si ya llegó ahí la vamos a tener que retener. Más porque estamos hablando de una víctima de un delito. El MP. La atención no la podemos negar, no la podemos retrasar si la víctima viene mal. A lo mejor es un verde en triage, ¿no? Pero si hay otros verdes, pues la prioridad va a ser la víctima de violación. ¿Vale? ¿Queda claro? Es una urgencia. Bien. ¿Qué atenciones debemos tener con estas víctimas? Ojo, dar aviso, ser chismosos, lo primero, específicamente con los menores de edad. Si la víctima de este delito ya es una persona adulta, vamos a tener que pedirle el visto bueno o convencerlo. Oiga, tenemos que hablar al Ministerio Público, ¿cómo ve? Si ya esa persona no quiere, pues ni modo, que sí tenemos que respetar su autonomía en estos delitos. Si es un menor, ahí es de a huevo, ¿sale? ¿Queda claro ese punto? Doctor, Uh-huh. en caso de que, como dice, al momento de la atención no quiera dar aviso a las autoridades y después, no sé, haya pasado meses o lo que sea de tiempo, da aviso, si tiene algún peso, pues el expediente o lo que haya Pudiera anotado el Uh-huh. médico. Así es. Si pudiera servir de utilidad para él. ¿Sabe qué? Pues yo no quise denunciar en el momento, pero me checaron ahí todo el rollo y pues ya, pues ahí podemos nosotros como autoridad ir a pedir el expediente a ver qué encontraron y usarlo para probar que sí hubo violación. Entonces será importante que documenten todo lo que vean, que sería pues lo que dice al final, ¿verdad? De esta diapositiva. Todo cuanto vean, todo cuanto hagan, lo anotamos en el expediente. ¿Ok? Bien. ¿Qué atenciones vamos a dar? También hay que suministrar la píldora anticonceptiva de emergencia en los casos en que se aplique, que la víctima esté en un periodo fértil y o que exista una duda o posibilidad real de que haya habido eyaculación intravaginal y que la víctima no esté usando ningún método, también por eso lo preguntábamos, pues ahí le va su píldora. Recuerden, la mayoría, aunque el protocolo o los protocolos dicen que tenemos hasta 5 días, 120 horas para darla, la realidad es que la mayoría de las píldoras, su efectividad nada más está probada hasta las 72 horas después del contacto. Entonces, hay que actuar bajo esa premisa. También es lucha contra reloj. Tratamiento antirretroviral contra VIH. Tenga o no tenga la paciente o tenga o no tenga el agresor. Más porque pues, pueden ser agresores aún en personas conocidas. No sabemos qué enfermedades podrían tener, mucho menos un desconocido, ¿no? Entre si son peras y son manzanas, hay que prescribirles un mes de tratamiento antirretroviral. Generalmente les dan sidobudina un mes. Antibiótico, en caso de necesario, ¿verdad? Que si hubo penetración, hubo lesiones, hubo sangrado, hubo contacto de fluidos, hay su antibiótico también, profiláctico. Y tratar todas las lesiones que pudiera haber. Viene con una herida que requiere suturar, podemos suturarla sin ningún problema. No hay
No hay por qué, siempre y cuando anotemos la herida en la nota médica y decir qué tipo de herida era y listo. ¿Vale? Hay que hacer laboratorios para enfermedades de transmisión sexual. ¿Ese mismo día? Sí. ¿Por qué, muchachos? ¿Qué ganaría yo haciendo esos estudios si ustedes saben que no van a dar positivo de inmediato? ¿Para qué me serviría hacérselos luego, luego? ¿Una idea? Para tener de registro que no padecía ETS. En efecto, ¿verdad? Acuérdense que hay otro delito que vimos en delitos contra la salud, que era el contagio, ¿se acuerdan? Cuando el agresor sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual y deliberadamente pone en riesgo, y peor aún si contagia a la víctima, es otro delito aparte. Ya no solamente es violación, sino contagio. Bueno, una forma en que se puede decir, es que no es cierto, y ella estaba enferma desde antes, pues es probándolo con estudios de laboratorio. La idea de hacerlos en ese día o en esa semana es demostrar que, bueno, la víctima antes del evento no tenía nada y que si después resultó positiva, los vamos a repetir al mes, a los 2 meses, etcétera, y después dio positiva, la posibilidad real es que se haya infectado debido al ataque sexual que sufre. Eso nos sirve. Aparte, pues para dar el tratamiento si así aplica. También, muchachos, no olviden, si la paciente viene en una urgencia calificada, pues sí habría que atenderla. En esos casos de urgencia médica, por ejemplo, que viniera con un sangrado transvaginal ahí tremendo, pudiera tener una lesión interna, o un sangrado anal, por ejemplo, hubo el caso hace poquito. La exploración de esta área sí la puede hacer el médico de urgencias, de primer contacto, el ginecólogo, previo consentimiento escrito de la persona o de sus tutores legales, en presencia de un testigo no familiar. Vamos, venga una enfermera y cuidando de preservar y obtener toda esa evidencia. Si ustedes ven un pelo, lo recogen. Si ustedes ven una mancha ahí rara, tomar una muestrita con un hisopo. Vieron una lesión, a lo mejor fotografiarla, documentarla en el expediente. Es decir, aquí sí, si urge, de veras surge atender a la paciente del área genital, porque si no se nos muere o algo, sí hay que hacerlo, pero cuidando de preservar la evidencia. Por desgracia, muchas veces las víctimas vienen mal, vienen en malas condiciones y los ginecólogos dicen, yo no la toco, no hasta que no venga el médico legista. Bueno, a lo mejor ese médico legista va a tardar horas, ¿verdad? A lo mejor no hay en kilómetros. Entonces, si hacemos algo de esto por la urgencia, sí podemos justificar con esa norma, con este punto que viene aquí, justificar por qué lo hicimos y pues, habiendo preservado lo que pudiéramos y entregarlo a la autoridad. Aquí, mira, aquí hay una muestra de un líquido raro que encontré. Ahí le van, ¿no? A hacer toda la papelería por esa muestra. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Incluso, fíjense, ni siquiera pide consentimiento escrito, dice consentimiento explícito. No es que la víctima nos diga que sí. Pues necesito revisar. Lo ideal, muchachos, es que si nos llega esa paciente y estamos en una ciudad donde sí puede haber médico legista, ¿verdad? Sabemos que sí hay, pues la pasemos hasta que venga el médico. Si no urge revisarla de lo genital, nos esperamos hasta que venga el médico y entonces ya en una sola intervención el médico legista hace su parte, toma sus evidencias, la revisa, etcétera, y en esa misma revisión el ginecólogo pues, realiza sus curaciones, limpieza de cavidades, etcétera, tratamientos que se pudieran aplicar ahí en una sola exploración, ¿no? Para no. Si por alguna razón no podemos esperar, pues entonces sí tendremos que aventarnos este tiro. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, ahora, también hay otra atención que sí tenemos que ver, yo creo que sí nos alcanza, tenemos 7 minutillos. ¿Qué pasa en las víctimas de violación, muchachos? Vamos a volver a ver esto en el aborto más adelante, pero también señalarles cuando ustedes entran a los debates pro aborto o anti aborto, como sea,
siempre los grupos pro aborto te hablan de la víctima de violación, ¿verdad? Para justificar por qué quieren despenalizarlo o legalizarlo. La realidad, muchachos, es que desde hace muchos años, la víctima de violación tiene derecho a abortar. El argumento ya es falaz desde su concepción, o es un argumento lastimero, como podemos tener en cualquier cultura, porque esto ya existe creo que desde los 80s. Entonces, en esos casos, estamos obligados, como médicos, a ofrecer el aborto, no a practicarlo, pero sí tenemos que decirle a la paciente, oiga, si se embaraza puede abortar, si se lo permite la ley. Ojo que sepamos eso. El texto original de la norma 46, que salió en 2009, decía que en casos de embarazo por violación, previa autorización de la autoridad, entiendas el Ministerio Público, y de acuerdo a las leyes que aplicaran para ese caso, los prestadores de servicios de salud, entendiéndose la institución, sí debe practicar el aborto a la víctima. En caso de ser menor de edad, pues a petición de los padres, igual, ¿verdad? Conforme a las disposiciones que marque la ley. Es decir, venía la víctima y quería el aborto, fui víctima de violación. Ok, ¿dónde está tu denuncia? ¿Dónde está el visto bueno del Ministerio Público que sí te va a dejar abortar? Porque pues no deja de ser un hecho potencialmente delictuoso, ¿verdad? Pero debido a las presiones de las ideologías y del progresismo y todo el rollo, se cambió la norma. Y en 2016 entra esta modificación, donde ahora nada más nos dicen, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la víctima. Estoy diciendo que digo la verdad. Me lo deben de tomar de buena fe, de que dicho embarazo es producto de una violación. Nada más lo que va a hacer la víctima es pedirlo por escrito. Si es menor de edad, pues la solicitud la tiene que hacer quien tenga la potestad de esa menor. Y ojo, el personal que participe en esta atención no está obligado, ya prácticamente nos tienen prohibido, si lo pedimos, nos echamos a la víctima encima, verificar el dicho de la víctima, entendiéndose que actuamos de buena fe. Usted dice que es violación, pues usted dice, ¿no? Ya no tenemos que pedirle la denuncia, al contrario, nos podría llamar si le decimos, oiga, pues, si su denuncia, nos echamos a derechos humanos encima. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Entonces, esto habría un hueco legal, y digo habría, porque ya, como ustedes vieron en las noticias, hace unos meses, ya un mes, declararon inconstitucional el castigar el aborto, pero habría un hueco muy interesante porque teníamos víctimas, presuntas víctimas, que querían abortar, y en realidad no eran víctimas de violación, simple y sencillamente era un embarazo no deseado, pero pues le estaban mintiendo a la autoridad con eso, ¿no? Y esto habría hueco a que cualquier víctima, cualquier persona pudiera ir a practicarse un aborto. Era un hueco legal que, les digo, ya desaparece, porque pues ya lo van a quitar, o esa es la idea. Entonces, pues ya no. También topa esto con las víctimas menores de edad, porque llega una menor por sus padres diciendo que quiere el aborto porque es violación, y nosotros tenemos que avisar a WIWI, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todo lo de menores es de ley, de oficio. Yo tengo que avisar, aunque ustedes no quieran, hacer un tope con la ley, ¿no? Precisamente donde a veces se hacen las leyes no viendo cuál es la realidad o llegan a topar con otras leyes como esta. Oiga, yo no estoy obligado a decirle si quiero denunciar o no, no, pero pues a mí la ley, como ella es menor, se me obliga a decirle al Ministerio Público. Ese es un tope. Pasa. Bien. Bueno, todos estos casos, muchachos, a la víctima se le debe brindar la información médica, psicológica, una asesoría, etcétera, de los riesgos, consecuencias, etcétera, para que su decisión sea informada y consentida, perdón, y fundamentada, ¿no? No nada más porque quiere, luego si ya dijo que no, etcétera. Si después de la asesoría sigue firme en su decisión, pues adelante. Igualmente, se debe respetar la objeción de conciencia del personal médico, que nos quieren meter un gol tremendo, que luego platicaremos, nos quieren dar la objeción de conciencia casi, del personal. Es decir, va la víctima
y a ese hospital, y si ese hospital, el médico que está, es objetor de conciencia todavía hasta ahorita, el médico puede rechazar realizar el procedimiento, pero hasta ahí llegaría la cosa, muchachos. ¿Sería la víctima ya de regreso a su casa o qué? ¿Qué opinan? La tienen que derivar, supongo que alguien que sí quiera Es hacerlo. correcto. De acuerdo a lo que marca la norma también, muchachos, la responsabilidad es institucional, no personal. Las instituciones deben de contar, en teoría, con médicos no objetores de conciencia para practicar el aborto en los casos de víctimas de violación. Y en ese momento no hay médico en la unidad, ya sea que la retengamos, se ve que pues, yo el de la noche, yo no practico eso, pero el de la mañana sí, entonces, de una vez la pasamos, la internamos y la programamos. O bien, aquí no hay, pero en este otro hospital médico no objetor practica. Entonces, vamos a mandar a la paciente a donde sí haya, con su debido formato de referencia, con referencia que ustedes ya conocerán, por ahí más adelante ya conocen. Esa es la obligación de la institución. Y una vez se quiso hacer un periodicazo, no sé, no le prestó nadie atención, pero decían, es que el Hospital General de Gómez les está negando la atención a estas víctimas y las manda a Torreón. Bueno, es que esa es la atención, ¿verdad? Si el hospital no tiene, va a mandar a donde sí. Y finalmente, para terminar el día de hoy, ya tenemos la hora precisa, a los médicos nos corresponde denunciar los hechos cuando sean de menores, pero en los adultos tenemos que pedir la autorización de esa persona, respetar la autonomía. Llega la víctima, yo no quiero denunciar violación. Bueno, usted no quiere, ¿verdad? No le hablamos. Pero sí tenemos que preguntarle y tratar de convencerla de todo. Mire, tiene que denunciar, etcétera, bla, bla, bla. Aún así no quiere, muy su decisión. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, creo que no, hasta ahorita ninguna. Hasta ahí le vamos a parar el día de hoy. Ya quedan prácticamente nada más 2, 3 diapositivas. Entonces, la próxima clase, la próxima semana, acabamos esto, ya nada más nos falta ver el examen de masculinos, que es poquito, y el siguiente tema es maltrato infantil, si mal no recuerdo. ¿Quién le tocó? A mi doctor. Bueno, esto pues de cualquier texto puedes encontrar mucho. Nada más vamos a tratar de traerte cuáles son las lesiones más frecuentes o más te van a llamar la atención de maltrato infantil. ¿Sale? Doctor, ¿Sí? el día lunes está marcado como inhábil. Pues entonces el mar. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Ok. Bueno, pues nos vemos entonces, si no